Hoy, hermano, vamos a pretender ir al segundo estudio de la serie de 2 estudios que habíamos comenzado la semana pasada, que se llama Seguros y a Salvo. Nuestra seguridad eterna en Cristo. Amén. Fíjese que hemos dicho anteriormente que la seguridad no puede ser si no es eterna, ¿verdad? Porque por aquí en el mundo hay muchas cosas que te dan seguridad, pero es mientras haya seguridad. Va a haber electricidad mientras haya electricidad. Oye, eso está bien, bien tremendo, importante. Pues va a haber seguridad mientras haya seguridad, pero en el caso de Cristo Jesús es diferente. Porque las cosas del Señor son firmes, finales y tan duraderas que la Biblia le llama eternas, que no terminan. Amén. La misericordia del Señor es así. La salvación es así. La seguridad en Cristo es así. Pero es todo en Cristo. Si algo no está en Cristo, es perecedero. Eso es lo que estábamos, parte de las que estábamos llevando la semana pasada. Cuando estuvimos hablando, ¿puedo perder mi salvación? Una pregunta genuina que hay que hacerse. Es una pregunta también que genera mucha controversia, porque hay personas que juzgan que aquellos que creemos lo que dice la palabra acerca de que la salvación es garantizada por Cristo y no depende de mí. Una vez ya el Señor nos ha salvado, no depende de mí, depende de que me salvó. Amén. Entonces está la controversia de que hay que mantener la salvación. Entonces hay unos versos que muchas veces los sacan de contexto o los tergiversan. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero la Biblia lo que dice es en vuestra salvación. Las palabras son importantes. Cuando fuimos a Juan 10, vimos que no es que nosotros nos mantenemos salvos. Usted solamente podía hacer una cosa. Antes de Cristo, ¿qué usted podía hacer? Mantenerse pecador. Usted era una estrella, mantenerse pecador. Tuvo que venir Cristo Jesús a salvarnos, sacarnos de nuestro propio círculo de pecado. Pues Él es quien nos salvó. Él es autor de la salvación. En Juan 10 vimos claramente que nosotros somos ovejas que entramos al redil del Señor a través de la puerta que es Cristo. Amén. Dice, nadie puede entrar al Padre sino a través de mí. Conectamos, ¿verdad?, con Juan 14. Y Él es el único camino al Padre. Y entonces terminamos cuando decía la palabra que nosotros somos ovejas, ¿verdad?, de Jesús, del Señor, y estamos, ¿verdad?, en las manos de Él, dice, y en las manos del Padre, y dice que nadie se las puede quitar de la mano al Padre, y ese nadie, es categórico, y nos incluye a nosotros mismos, ¿verdad? Usted diría, pero ¿en qué juicio cabal alguien querría rescindir de su salvación? ¿Verdad? Ese básicamente es el tema que vamos a estar hablando hoy. Muchas veces vemos en la calle personas con instintos de autodestrucción. Usted los mira, ellos no necesariamente lo consideran así, pero hay personas que tienen un comportamiento como para quedar chavados o muertos o enfermos o inválidos o cosas, en personas que son bien así, bien. Usted ha visto a las personas que les encanta treparse por allá en una montaña y tirarse con un paracaidista de esos chiquitos. Otros se tiran, ¿verdad?, con esto. Se montan un aditamento aquí atrás que son unos jets y se ponen a volar como si fuera un pájaro por ahí. El otro día, hace unas semanas, se mató uno. Eso cada rato sale. Los otros que se trepan por allá casi, donde ellos sí, no bien alto y se tiran de allá arriba. Así, parece que ven las películas de Superman, ellos cayendo así. Y todas esas cosas, esas personas, los daredevils que llaman, que están tentando a Dios, pues muchas veces terminan perdiendo la vida, por eso mismo. El creyente, habrá el creyente que quisiera zafarse de la salvación que Cristo Jesús le regaló. Ese es el tema de hoy. ¿Ven? Porque la vez pasada estamos diciendo, ¿habrá alguien que no queriendo pierda su salvación? Vimos que no, porque no depende de nosotros, depende del Señor. Ahora, ¿habrá alguien que queriendo pueda perder su salvación? Entonces vamos a enfocarnos vamos a dar un poquito para atrás. ¿Habrá alguien que quiera? Y ahí que está el asunto de lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a estar centrados en Hebreos 6. ¿Okay? En Hebreos 6. O sea, imagínense una oveja que diga, yo no quiero, yo me quiero, y se quiere hacer.
quiero salir y se va brincando la verja, brincando la verja. ¿Existirá esa oveja? Ese es el punto que vamos a estar viendo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Así que vaya usted a la palabra del Señor. En Hebreos 6, vamos a estar del verso 1 al 12. Amén. ¿Puedo alejarme de mi salvación? Vamos a contestar esa pregunta de manera breve. La idea de lo que vamos a estar discutiendo es que una relación verdadera con Cristo es evidenciada por nuestra perseverancia. ¿Lo repetimos? Una relación verdadera, perdónenme porque tenemos que decir verdadera, porque debe ser una relación con Cristo, se entiende que debe ser verdadera, pero como en los tiempos apóstatas que vivimos, pues hay muchas personas que son, ¿verdad?, que make believe, o sea, que tratan de dar a entender y no lo son. De la misma forma, tenemos entonces que clarificar. Una relación verdadera con Cristo se evidencia en nuestra perseverancia. Amén. De ahí mismo, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? De ahí mismo se desprende que los santos en Cristo, los que Cristo ha comprado con su sangre, se caracterizan porque perseveran. ¿Okay? O sea, que los que no perseveran es que no son de Cristo. Y este es el fundamento bíblico de lo que vamos a estar viendo hoy. No es que eran de Cristo y de momento fueron como que dejando de ser hasta que llegaron a un momento que ya no eran. No hay fundamento bíblico para esto. Sí hay fundamento bíblico para aquellos que pretenden ser de Cristo, aparentan ser de Cristo, dan a entender que son de Cristo, huelen por Cristo, hablan como los que son de Cristo y por poco alguien podría decir son cristianos. Pero en la palabra del Señor vamos a ver precisamente una porción que hemos estudiado anteriormente, que hemos pretendido explicar con detalle. Se nos va a aclarar que no es así. Porque uno o es de Cristo o no es de Cristo. Y esto no es poco a poco. ¿Okay? Eso es otra doctrina esencial que usted tiene que comprender, la hemos explicado antes. Uno no se salva poco a poco. Cuando nosotros estábamos en la iglesia tradicional, si alguna vez usted estuvo, porque posiblemente aquí éramos muchos católicos de nombre. ¿Qué es que era un católico de nombre? Porque usted era católico para que no le dijeran nada más de otro sitio. Como dice, somos católicos, no aceptamos propaganda de otras religiones. Si usted alguna vez puso un sticker de eso en su carro o algo, pues posiblemente era católico nominal. Pero si usted era un católico acérrimo, de eso del corazón del rollo, pues también lo mismo aplica. La doctrina de salvarse cumpliendo sacramentos. Usted sabe los sacramentos, ¿verdad? Usted hizo la primera comunión. Ese es uno de ellos. Está también la confirmación. Ese es otro. Están también el matrimonio. Pero si no se casa, los santos hábitos. Porque como los que son sacerdotes no se casan, pues tendrían un sacramento menos. Pues los santos hábitos. Después por allá está la extrema unción. Lo ungen al final para asegurarla. Y no me acuerdo si hay unos cuantos más, porque yo en verdad pues son cosas que no necesariamente añaden mucho. Eso es salvarse poco a poco. Decía, primera comunión, check. Confirmación a los varios años, check. Matrimonio, check. Bautismo, sí, esa es otra, check. Ay, tengo cuatro, yo no sé, de 6 o 7. Yo estoy más para allá que para acá. Entonces, esta persona, cuando usted le habla, por eso es que yo tenía diálogo con mi abuela, que era del corazón del rollo. Ella decía que era un asunto pedántico, un asunto de una pretensión, un orgullo, algo ridículo, el que yo dijera que ya Cristo me había salvado. Cuando ella misma llevaba un montón de años en esto, como decía ella. Y ella no podría decir jamás ni nunca, ni ninguno de las personas católicas podría decir jamás ni nunca, categóricamente, de que estaban salvos y de que iban para la eternidad. Pero es que es así, porque es que cuando el sistema fuera del fundamento bíblico estriba en nosotros ir cumpliendo para irnos salvando poco a poco, eso no es bíblico, es una doctrina ridícula, es una doctrina demoníaca, vamos a decirlo así. Las cosas tienen nombre, que suena feo. Hay doctrina de hombre, doctrina de Dios, doctrina de demonios. Esa es una de ellas, porque incide sobre la salvación o la perdición de las personas. Gloria a Dios que el Señor nos abrió el entendimiento, porque uno no se salva poco a poco. Uno podrá ir conociendo del Señor,
y experimentando del Señor y conociendo de la palabra poco a poco. Pero el día que uno se salva, hermano. Hay un día de salvación. Amén. Presumiendo de que somos salvos y conocimos al Señor, entonces la pregunta queda, ¿puedo yo poco a poco dejar la salvación? ¿Puedo yo poco a poco enajenarme del Señor? Hasta llegar a terminar de estar perdido otra vez. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Una pregunta bien válida. Amén. Lo que sí nos dice la Biblia es que nosotros en Cristo evidenciamos que somos de Cristo porque permanecemos fieles. Él nos hace y nos equipa para permanecer fieles. Amén. Así que, aunque tú te consideres una persona que no se rinde, que no se raja fácilmente, que se queda puesto, yo no me quito. ¿Te acuerdas como cuando vino María? El eslogan era, yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito. Yo sigo firme. Y gracias a Dios, muchas personas se quedaron firmes. ¿Ok? Pero sin embargo, pasan muchas cosas en las vidas, en este mundo, que dan a entender completamente lo contrario. Hay muchas personas que se rajan, que ya no hacen su rol, de padre, familia, de proveedor, ya no hacen su rol de amar y sostener a los que tiene que sostener, ya no hacen su rol, inclusive en su profesión muchas veces, ¿verdad? Y ante esa realidad que vemos en la vida, personas que empiezan bien y terminan mal, ¿puede pasarle eso a un cristiano? Hemos visto creyentes, bueno, yo he conocido, vamos a llamarle creyentes, personas que se congregaban en un momento dado, vamos a llamarle así, que de momento terminan al final de la vida por una cosa que es como que yo entiendo que el creyente no debe terminar así. Personas que terminan con el hogar esbaratado, en problemas, locos, y hablando cosas ridículas. Yo entiendo que el creyente no va a terminar así. El creyente debe terminar y va a terminar dando testimonio del Señor y glorificando al Señor. Amén. En todo, porque si lo hizo durante la vida, ¿por qué no lo va a hacer en el momento que va a transicionar para ir a la presencia del Señor? Amén. Lo que muchas veces sucede es que muchos profesan ser creyentes, pero no lo son. Y respectivamente del puesto que hayan tenido, ¿verdad? Por eso es que es importante la pregunta, ¿puede una persona dejar de ser cristiana? ¿Se acuerda aquel diácono que yo le hice el cuento, verdad? Que en aquel lugar alguien empezó a hacer ruido y no dejaba predicar. Y él dijo, aguántame la Biblia que me voy a salir de cristiano 5 minutos para arreglar a este señor. Y fue y lo arregló y regresó. O sea, obviamente lo estaba diciendo así como que dice, lo que voy a hacer no es de cristiano, no quiere decir que él se salió de cristiano, pero muchas personas pensarían que esto es como que si uno se puede salir. ¿Ok? Si eres salvo y has nacido de nuevo por la gracia de Cristo y tú lo sabes, y el Espíritu Santo, como dice, te da testimonio. ¿Ok? Si pecas, ¿puedes perder tu salvación? Vimos la semana pasada que no. Esto no quiere decir que ahora vamos a pecar. Pecaremos, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Lo mismo pregunta Pablo. Y sabemos que no, porque los que son de Cristo van a agradar a Cristo. Eso es lo que muchas personas no entienden. A veces usted dice por ahí, gloria a Dios que yo soy salvo eternamente porque Cristo me salvó para siempre. Y van a decir, no, pero es que eso no puede ser así, porque entonces si rompes a pecar, pero es que el creyente no va a romper a pecar. Y ese es el punto esencial que usted necesita llevarse en este día, ¿ok? Con calma. ¿Por qué alguien se apartaría? Una vez yo le hice esa pregunta. ¿Sabe qué? Hablamos. Oye, cuando usted va por la calle, usted seguro lo va a ver. Nos vayamos a evangelizar, cuando vayamos a nueva área. Usted va a ver un montón que usted le pregunta y le van a decir, yo soy apartado. Mira que un cojeo. No me quedan tan bien como a Jane, pero estoy intentando. Sí. Yo soy apartado. ¿Por qué apartado? Porque quiere decir que se congregaban en una ocasión y ya no se congregan. Así. ¿Y cómo se llamaba la iglesia donde iba? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Sabes? ¿Cuál fue tu relación con Cristo? He cantado bien duro allí y se sentía el poder y qué sé yo qué cosa. Y ya no siente el poder. Entonces, porque son cosas efímeras, ¿verdad? Entonces, muchas personas te van a encontrar que se acercan a Cristo, pero no es acercarse a Cristo. Eso es lo mismo lo que vamos a ver en Hebreos 6. Prueban, gustan, experimentan
Pero eso no quiere decir que son salvos. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a tratar con las personas. ¿Okay? El que usted haya experimentado, a lo que usted cree haya experimentado, el que usted se haya congregado tanto tiempo, el que usted se conozca los himnos, usted se conozca los textos bíblicos, eso no quiere decir que usted es salvo. Lo que le hace salvo es cuando usted se rinde en los brazos del Señor Jesús y Él le compra y Él le salva. ¿Cómo usted está seguro de eso? Del día que el Señor le compró con su sangre. Exacto. Y porque además de haber estado allí, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Algunos dicen que es que usted está seguro que fue salvo porque usted se bautizó. Eso no lo dice en ningún lugar de la Biblia. Usted es salvo y usted está seguro porque el Espíritu mismo dice, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. En la manera en que usted entienda, yo no puedo constatar esto, pues es posible que usted, con grande probabilidad, por no decir casi 100%, que usted no sea de Cristo. Pero cuando usted es de Cristo, usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted lo sabe. Porque como usted dice, mire, ¿cómo yo sé, cómo usted sabe que usted ama a su esposa? Porque hay un examen que hace eso y usted va marcando, leíste cotejo. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted lo sabe. Porque usted lo puede corroborar con la escritura. Y en otro caso, pregúntele a la esposa. A ver si es verdad. Amén. O sea, que son cosas que usted sabe. El Espíritu mismo nos confirma. El Espíritu mismo que le tocó a usted para salvación a través de Cristo. Es el mismo que le confirma de que usted es hijo de Dios. Y cuando si somos hijos, dice la Biblia, somos herederos. Amén. Y llamamos a Dios el Padre, nuestro papá, nuestro Padre. Porque Él nos salvó, Él nos compró con la sangre de su Hijo. Amén. Y nos hizo coherederos con su Hijo. Amén. Nos dio todas las riquezas de su gloria. Amén. Y dice que estamos escondidos en la palma de su mano. Y dice que nadie nos va a arrebatar de su mano. Amén. Nadie, por más que quiera, nos puede arrebatar de la mano. Yendo a ello, ¿podrá alguien, él mismo queriendo, salirse de la mano del Señor? Vamos a ir a la parte importante. Pero antes de ir allá, esta parte en Hebreos, que muchas personas encuentran controversial, y en realidad no lo es. Y esto apunta también muchas veces, personas que usted va a escuchar y dice, hay una exposición de la Biblia allí, eso no hay quien la entienda. Una cosa que uno la lee. Por eso es que le decían antes a uno que uno la leía y se quedaba loco. Y no hay ninguna que sea así, hermano. ¿Sabes lo que hay? Muchas personas encuentran el problema porque las personas vienen ya con una idea en su mente. Vienen ya con una decisión hecha. Las cosas son de esta forma. Y van a la Biblia a ver si la Biblia le confirma lo que ellos ya decidieron. Eso se llama, en términos de los estudios de la Biblia, eisegesis. Eisegesis es, este verso tiene que querer decir lo que ya yo entendí. Pero ya yo decidí lo que era. O sea que va a marronear la Biblia hasta que diga lo que usted tiene que querer decir. Exégesis es extraer de la Biblia lo que la Biblia quiere decir. Amén. Y así es que verdaderamente se interpreta la palabra. Yo no puedo venir ya con unas ideas. Yo voy a la Biblia. Si la Biblia me dice y me impacta y contradice lo que ya yo pensaba, pues muy bien. Gloria a Dios por eso. Entonces ahora usted tiene que acomodarse usted, amoldarse a lo que la Biblia dice, no al revés. Muchas personas y muchos libros que se escriben, muchos comentarios, muchos dime y direte que hay por ahí, viene de que las personas ya entienden que las cosas deben ser como una religión o una denominación dicen, y cuando van a la Biblia y dicen lo contrario, pues entonces el problema de la Biblia, esa porción no hay quien la entienda, es muy difícil de entender. No es que es difícil, es que queremos meterle un significado que no tiene. Y ese es esta porción que vamos a ver, entre muchas otras, ¿verdad?, que están en el libro de Hebreos. Primero, para poder entender bien, lo hemos dicho antes, cuando estuvimos hablando acerca de la Biblia, te recuerda cómo interpretar la Biblia. Usted tiene que interpretar los versículos en el contexto que están. ¿Qué es el contexto? Porque si vamos a estudiar ahora Hebreos 6 del 1 al 12, ¿cuál es el contexto de Hebreos 6 del 1 al 12? Hebreos, con un poquito más cerquita, pues podría ser Hebreos 4 y 5, Hebreos 7 y 8. Si ampliamos más el lente, ¿cuál es el contexto de Hebreos?
La Biblia. La Biblia completa. Amén. Porque la Biblia clarifica lo mismo que ella dice, es la palabra de Dios. Amén. La revelación de Dios. Así que si queremos entender lo que dice la Biblia en una parte y de momento usted ve un verso que a buenas y a primeras no es muy entendible, ¿verdad? Usted amplía el lente. Dice, yo voy a leer ahora que dice Hebreos 4, Hebreos 5, Hebreos 7 y 8. Valen los 5 capítulos a la vez. Si aún le quedara dura, remotamente posible, lea Hebreos. Si todavía le queda un poco de, porque dice, yo quise clarificar este punto y otro, habla más el lente, vaya a la palabra de Dios. Ay, pero muchas personas dirán, ay, pero qué trabajo hay que pasar. Sí. Pues bendito sea el Señor. Acuérdese que el que inspiró la palabra es el creador de cielo y tierra y el que le salvó y le creó a usted. ¿Cómo usted va a pretender entender la mente? Dice, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién le va a aconsejar? Usted tiene, ¿verdad?, el tesoro de la palabra para que usted pueda conocer al Señor de una manera aproximada. La perfección usted la tendrá cuando esté cara a cara con Él. Ahora mismo tenemos muchas limitaciones, las limitaciones de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de la confusión. Pero a través de todo ello, el Espíritu y la palabra nos ayudan a comprender de una manera óptima, por lo menos lo que podemos hacer aquí en este mundo, al Señor. Si usted no entiende algún día de la palabra, no busque necesariamente marronearlo hasta que le dé como una plasticina y lo deje que usted lo puede manejar. Vaya a la palabra del Señor en todo el consejo. ¿Ok? Por eso es importante ir a la Biblia, al contexto inmediato, pero después puede interpretar y validar lo que usted entendió con lo que dice el resto de la Biblia. Amén. Es importante. Porque acuérdese, siendo inspirada por Dios, siendo un solo autor, muchos escritores, un solo autor. Olvide eso. Hay personas que le van a decir, la Biblia tiene un montón de autores, la Biblia tiene un autor. Amén. Es el Señor. El Logos, nuestro Señor Jesús. Muchos amanuenses, o sea, muchos escritores que fueron instrumentos para escribirlo en un idioma que usted después podría entender. Pero el autor es uno. Lo que la verdad que escribió es uno. Y ahí vamos. Así que vamos a estar en 3 porciones. Del 1 al 3 en Hebreos 6. Necesito 3 valientes que quieran leer. James lee 1 al 3. La otra porción va a ser Hebreos 6, 4 al 8. Karina. Y después Hebreos 6, 9 al 12. Ailín, y hay unos cuantos más por aquí que les puedo asignar. Así que 9 al 12. 9 al 12. Ya al final. Exacto. Vamos a leer Hebreos 6, 1 al 3. Hermanito James lo va a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Importante, ¿verdad? Algunas palabras. ¿Qué es un rudimento? Algo bien básico. ¿Verdad? Cuando usted está en kinder, primero, segundo, tercer grado, usted aprende los rudimentos de ¿qué? De la escritura. Empieza a escribir en bloque, lo básico, lo fundamental. Después aprende más adelante un poquito, empieza ya lo esencial de transicionar a escribir cursivo. Si es que eso todavía lo están haciendo, yo he escuchado que ya ni a eso quieren enseñar, que hay un argumento que si enseñan cursivo o no, se queda en bloque. En verdad, del tiempo que vengo yo para enseñar con cursivo y me daba mucho trabajo. Pero esos rudimentos se enseñan bien temprano. Hay rudimentos en la fe. El Señor, ¿verdad?, nos está diciendo aquí claramente que tuvimos unos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ok? Y va a mencionar algunos ahí. Dice, ¿y qué rudimentos son? ¿Qué cosas fundamentales de la doctrina de Cristo se refiere el Señor aquí? Dice, vamos a pasar más allá, vamos a graduarnos de los rudimentos y vamos a ir adelante a la perfección. O sea, vamos a ir completando el plan que Cristo tiene con nosotros, de ser maduros en Cristo. Porque ya fuimos por los rudimentos. Y Él, para que no quede duda, dice, no vamos otra vez a ir a echar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, ya sabemos que tuvimos que arrepentirnos nosotros de haber hecho obra para pretender salvarnos en un momento dado. Acuérdate, le está hablando a los judíos, que los judíos se creían que se salvaban por obras. Y no hay que ser judío para eso, como usted sabe.
Dice, no vamos a ir a eso. Nosotros aclaramos ya que uno no se salva haciendo obras. Ya no sabemos que uno se salva por la fe. Eso es un rudimento. Somos salvos por la fe. Ya sabemos eso. ¿Qué es otro rudimento? De la fe en Dios. Eso mismo. En vez de obras, es fe en Dios. O sea, a ellos decían, entre ellos lo que quería decir el escritor, ¿verdad? De parte del Señor era, aquí no hay que aclarar que el único Dios verdadero es Jehová y que Él, su Hijo se encarnó y nos salvó. Esos fundamentos ya están hechos. Son indiscutibles. ¿Ok? Sigue diciendo, hay otro fundamento, la doctrina de bautismos. Y para el judío, esto tenía muchos significados, porque ellos tenían unos bautismos que iban en etapas. El bautismo de el que eran bautizados para arrepentimiento. ¿Se acuerdan a Juan el Bautista? Llamaba y la gente venía. Dice, ¿y por qué la gente iba como si cuestionarlo? Porque estaban acostumbrados a ello. Ellos también, en cierta forma, se bautizaban, o sea, se sumergían. Acuérdense que la palabra bautismo no necesariamente es un acto declarado como tal, es una acción. Ellos antes de entrar a la presencia del Señor allá en el templo, en una de estas fiestas solemnes, ellos iban y se lavaban completo en unos baños, ¿okay? Como en unas piscinitas. Eso también era considerado como si fuera un bautismo, un sumergimiento. Pero dice, mira, antes nos sumergíamos y pensábamos que nos lavábamos en agua y quedábamos libres de pecado. Pues ya sabemos que eso no es así. Lo único que nos limpia es la sangre de Cristo. Eso es otro fundamento. Mira, ya eso lo sabemos. ¿Ok? La imposición de manos. Pues sí, eso es un fundamento bíblico también. Imponer las manos, usted lo ve a través de la palabra del Señor, especialmente en los Hechos. El imponer manos antes de enviar a alguien para el ministerio, antes de encomendarlo, ¿verdad? Para una obra específica, se imponían las manos. De hecho, en muchas ocasiones, en la transición que vemos en los Hechos, se imponían las manos cuando la persona creía en Cristo Jesús, y al creer en Cristo Jesús venía el Espíritu Santo sobre la persona. Ahí fue que vino aquel Simón, Simón el mago, cuando vio a Pedro, cuando ponía las manos sobre los nuevos creyentes recibían el Espíritu, y dice, dame a mí también ese poder. ¿Cuánto vale? Yo tengo chavo. ¿Te recuerdas eso, verdad? Las personas que no eran creyentes, aparentaban ser creyentes, pero no lo eran, como Simón el mago. Y pensaban que eso era así. La doctrina de la imposición de manos es real, es una gracia que el Señor da, ¿verdad? Pablo le dice, mira, a Timoteo, no le impongas las manos ligeramente a cualquiera, no estés por ahí un festival de imponer de manos. ¿Sabes? Tú mira bien a quién el Señor te está mandando para que tú encomiendes al ministerio sobre ese, poner las manos. La otra doctrina es la resurrección de los muertos. Amén. Para el judío era fundamental, para el cristiano también. La resurrección de los muertos. ¿Los muertos se van a quedar donde están? No. La palabra del Señor dice que unos resucitarán para gloria eterna, otros para castigo eterno. Esa es una doctrina fundamental. Pues no vamos a hablar de eso otra vez. O sea, no vamos a repetir eso como si no hubiera nada más para crecer. Y la otra, el juicio eterno. Hay un juicio eterno. ¿Ven? Este que llama juicio eterno. ¿Qué quiere decir juicio eterno? Que el juicio que se pase en ese evento es un estado eterno. O sea, que los que están castigados van a estar castigados eternamente. Y los que están en bendición van a estar en bendición eternamente. El juicio, viene así, la palabra es el designio eterno. Hay un designio final. Pues, mira, ¿qué dice el escritor? Dice, mira, vamos a dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos a caminar hacia la perfección. Ese es el enfoque de estos versos, ¿verdad? Uno no debe quedarse, voy a expulgar aquí la doctrina del bautismo, eso está bien. La imposición de manos, voy a hacer una tesis, un white paper, como dicen, sobre la imposición de manos a través del Antiguo Testamento y su representación y voy a usar unos adjetivos que a veces me sacan de cajera, que muchas personas usan hoy para rellenar. La transición profética hacia el Nuevo Testamento. A gente se inventa unos nombres para los estudios que hacen, que no tienen ningún sentido. Usted puede hacer un estudio, ¿verdad? Un estudio de una palabra bíblica, imposición de manos, o de un acto bíblico, y puede ir y lo estudia, va viendo, mira, empieza de por allá desde el Antiguo Testamento y va viendo. Y eso está bien, porque usted se empapa. Pero no es lo que vamos a hacer. Dice, no es algo que necesariamente añade el que usted siga hacia la perfección. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es la perfección? Usted le han dicho que usted nunca va a ser perfecto. Cuando usted hace un error, ¿qué usted dice? Completo en Cristo, exactamente.
completo en Cristo. Pero el asunto completo en Cristo, ¿verdad? Cuando usted va hablando del contexto de la Biblia, es el Señor tiene una expectativa para cada uno de nosotros. ¿Okay? El Señor no necesariamente espera que todos lleguemos a la misma estatura en la carrera hacia Cristo. Me explico. Unos tendrán unas debilidades en un lado, otros tendrán en otras. ¿Okay? Por eso es que hemos explicado, usted no juzgue al hermano si usted considera que el hermano o la hermana no está al nivel suyo. Porque eso le va a traer problemas a usted y eso se llama pecado. Cuando usted se pone a comparar al hermano para tratar de ganar ventaja. Ay, yo nunca lo hago eso. No diga eso. Usted, cuando nosotros nos ponemos a comparar con alguien a ver si estamos por encima, eso es cosa de la carne. ¿Ok? Hay que llamarle por su nombre. Pero, por eso nos dice, no podemos compararnos de esa forma. Pero hay una carrera en Cristo. Amén. ¿Cuál es el criterio y bajo qué criterio se deja llevar el Señor si usted cumplió la meta o no? Bajo lo mismo que Él puso en su corazón. Amén. Porque, por ejemplo, el Señor puede capacitar a algunos para obrar en formas diferentes y bien notorias en Cristo y puede capacitar a otros para otras cosas. No todos, el Señor tiene necesariamente la misma expectativa en cuanto a obras, ¿ok? Y en cuanto a, vamos a decirlo así, a que usted se deje llevar del Espíritu para ser cada día más como Cristo. Cuando vayamos a ir a la eternidad, vamos a estar en diferentes grados de perfección. Perfección entre nosotros, a la palabra de Úrsula. Mi perfección, la meta que Cristo tiene para mí no es la misma que la suya. Y lo mismo pasa con diferentes hermanos. Ahora, que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros para llegar a donde Él sabe que vamos a llegar en nuestra vida, el Señor nos va a ayudar a llegar allá. Amén. Fíjense que en ningún momento dice, pues unos van a optar por la perfección, vamos adelante algunos con la perfección y otros van en retroceso hasta que se salen de la jama. Que es el punto que estamos tratando de explicar según la Biblia. La opción que le da al creyente es, vamos a dejar lo fundamental, pero vamos hacia la perfección. Pablo la llamaría, ya no vamos a estar tomando leche espiritual, vamos a tomar la vianda. La vianda, ¿verdad? En aquel tiempo no es la vianda de nosotros hoy, que son ¿verdad? Ñame, yautía, batata, esas cosas. La vianda era la carne, la comida sólida. Al bebé se le comenzaba con leche. Cuando ya el bebé estaba ya maduro, pues podía comer vianda, o sea, comida normal que come un adulto. Eso es el punto que estaba tratando de decir Pablo, lo mismo que está diciendo el escritor de Hebreos aquí. Ya salimos de la leche, vamos hacia la perfección. Pero la parte importante es la parte que no dice. En ningún momento le da lugar ahora vamos a retroceder hacia la imperfección. No lo explica, ni lo pone, ni lo plasma como una opción, porque no es una opción para el creyente. Amén. Recuerden que estamos contestando, ¿puede alguien darle reversa hasta que se salga de cristiano? Por así decirlo. Empezando a ver aquí, de plano, el capítulo 6, entendemos que no, pero vamos a ir a otros versos que van a cimentar esta verdad bíblica. ¿Qué queremos? Hasta ahora vemos, el creyente se caracteriza por qué cosas. Un creyente no va a estar 10 años hablando de la salvación en Cristo, ¿verdad? Ni que yo soy feliz, Cristo me salvó, eso es lo único que yo sé. Y amor le dice que eso es lo único esencial que usted tiene que saber. El resto no se preocupe por eso. ¿Usted ha escuchado eso? No se preocupe tanto por eso. Usted lo que tiene que entender es que Cristo le salvó y ya está. Eso no es algo bíblico tampoco. Porque dice aquí que tenemos que ir hacia la perfección, hacia dejar las cosas cuando era niño. El tópico de 1 Corintios 13. ¿Sabe ese? No son las bodas, ¿te recuerdas? La preeminencia del amor. Pablo decía, mire, cuando yo era niño, yo hablaba como niño. Y yo pensaba y juzgaba, interpretaba las cosas como niño. Pero cuando yo fui adulto, yo dejé lo que era de niño. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios 13? Los que estaban diciendo que la lengua era el mejor don que había. Y se estaban comportando en la carne, porque había problemas carnales en la iglesia en Corinto. Dice, esto a mí no me cuadra, que ustedes digan que son espirituales y son carnales, y ustedes ven la pelea que ustedes tienen entre ustedes. Dice, cuando ustedes dicen que son de diferentes grupos, no son carnales. Por eso no les pude hablar, sino como a niños espirituales, ¿se acuerda? Cuando usted ve todo eso que está allí en Corinto, es un ejemplo de esto que está sucediendo aquí. Lo cual el escritor dice, vamos a dejar los rudimentos y vamos a seguir adelante hacia la perfección. Amén. Ahora bien,
la parte importante. Vamos a ver lo que nos dicen los próximos versos. Amén. Versos 4 al 6. ¿Alguna pregunta, hermano? O sea, un creyente no va a estar aletargado. ¿Usted ha visto un creyente vago? Yo no he conocido creyentes vagos. He conocido los que se dicen ser creyentes que son vagos. Es otra cosa diferente. Cuando usted está en Cristo, el Espíritu Santo le va a inculcar a usted diligencia. ¿Se acuerda que dicen lo que requiere diligencia? No perezosos, fervientes en espíritu. Amén. Sirviendo al Señor en todo. Amén. Esos son elementos confirmadores del creyente. Por eso el creyente aquí se atreve a decir el Señor la realidad de que el creyente va hacia la perfección. El creyente mañana está más cerca de su perfección que hoy y va a seguir así. Amén. Puede ser que resbale, puede ser que tenga una duda, puede ser que peque, pero sigue adelante hacia la perfección. Amén. No retroceden para perdición. Amén. Porque no es posible retroceder para perdición, como dice. Vamos entonces a los versos 4 al 8. Preguntas, dudas. Gloria a Dios. ¿Ok? ¿Qué ha sido lo más útil en tu crecimiento como creyente? Algo que tú dices, esto ha sido lo más útil para mi crecimiento. Seguimiento en la palabra. Seguimiento en la palabra. Amén. Consistentemente. Cuando el arrepentimiento ha sido genuino, Ajá. uno recibe el Espíritu Ajá. Santo, pues a uno, a la persona, a la que sea, se le hace más fácil seguir y dar fruto. Porque viene de una manera, por así decirlo, ¿verdad? Más natural. Lo más fácil Es dado. haber recibido el Espíritu Santo. Claro, claro. El Espíritu Santo es quien nos capacita para crecer como creyente. Claro está. Exactamente. Haciendo la voluntad del Espíritu y la palabra. Maito James. Cuando yo digo crecimiento en la palabra, no solamente la lectura de la palabra, sino la bendición que Dios nos da de tener quienes son más maduros que nosotros en el andar en Cristo. Sí. Y nos dan seguimiento, ¿verdad? Nos dan dirección, nos ayudan a ir creciendo también, ¿verdad? Nos van mostrando qué es lo que significa la palabra, qué debemos estar haciendo. Exactamente. Y nos dirigen con su modelaje. Exactamente. Muy cierto. Amén. Estábamos hablando hace poco del tema hacedores de la palabra. ¿De acuerdo? Era precisamente eso. No solamente conocer la palabra, como dice Maito James al principio, y como él explica, hacer la palabra. Entonces, poner como ejemplo, ¿verdad? Seguir como ejemplo a los modelos que el Señor pone alrededor de nosotros para poder hacer la palabra del Señor. Los hacedores de la palabra son los que son de Cristo Jesús. Los que son salvos y guiados por el Espíritu a ser hacedores de la palabra. No solamente oidores. Hay muchos oidores. Mucha persona que sabe citar la Biblia, pero una cosa es esa y la otra cosa es ser hacedor. Poner la palabra por obra, vivir la palabra. Amén. Así que la perseverancia requiere o estriba, o quiere decir que nosotros crecemos en nuestra fe. ¿Amén? Nos vamos perseverando, vamos creciendo en nuestra fe. El perseverar lo pone el Señor en nuestro corazón. Eso no es una acción humana. Amén. Esto lo vemos a través del contexto de la palabra. Ahora, en los versos que van a venir ahora, usted va a ver que esa perseverancia está fundamentada en lo que Cristo nos dio. Porque usted no es perseverante porque usted nació así. Usted es perseverante porque Cristo puso su espíritu en usted. Amén. Y está fundamentado en lo que usted tiene en Cristo. ¿Qué usted tiene en Cristo? La salvación eterna, el perdón de pecados. Amén. La vida eterna y el Espíritu Santo que le dirige. Así que vamos a ir al próximo verso para que podamos ver Hebreos 6, 4 al 8. Amén. En el nombre de Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Pero la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Aquí vamos al corazón
de la porción. Esta es la porción, estos versículos 4 al 8 de la porción, que muchos, por no considerar el contexto, o sea, todo lo que dice la Biblia alrededor de esta porción, los capítulos adyacentes, los versículos adyacentes, un contexto inmediato es los versos 1 al 3, donde entendimos que el creyente va moviéndose hacia la perfección. Ese es el contexto de esta porción bíblica, ¿verdad? Para poderla entender mejor. Ahora, aquí nos dice entonces, en lo que sigue de inmediato, dice, es imposible que un grupo de personas que una vez fueron iluminados, la luz de Cristo les alumbró, probaron, o sea, gustaron el don celestial, vamos a decirlo así, probaron, experimentaron las bendiciones de Cristo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, las bendiciones del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que tenían el Espíritu Santo, porque cuando el Señor bendice, el Espíritu Santo está bendiciendo, amén, en diferentes contextos en este mundo. Tú sabes una bendición que un no creyente puede tener del Espíritu Santo, que esté en un lugar donde se esté predicando la palabra del Señor y esté viendo la verdad de Cristo y se le está revelando la verdad de Cristo, pues fueron partícipes del Espíritu, de la bendición del Espíritu Santo. No es que necesariamente el Espíritu Santo haga morada en ellos, una cosa diferente, ¿ok? También, pues ese grupo gustaron, o sea, probaron la buena palabra de Dios. Por ende, una predicación, vieron un estudio bíblico, y demás cosas, ¿verdad? Se les testificó acerca de Cristo por medio de la palabra. Y también experimentaron los poderes del siglo venidero, o sea, pudieron ver claramente la eternidad, cómo va a ser. ¿Cuál es esa bendición donde vamos a estar con Cristo? O sea, pudieron estar, y a mí cuando yo leo esto, es, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Hipotéticamente, que se ha congregado, se congrega, pero no es salvo, no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque no ha creído en Cristo Jesús para salvación. Simplemente se ha agradado de muchas cosas y ha experimentado muchas cosas y ha gustado muchas cosas que muchos creyentes gustarían y experimentarían de manera real, pero esta persona pues lo experimentó. Sabría en cierta forma de lo que estamos hablando, sabe palabras típicas de creyentes, se sabe himnos, conoce la Biblia, te puede citar la Biblia, te puede hablar de doctrina de la Biblia inclusive, pero eso no quiere decir que la persona, ¿verdad?, haya sido de Cristo. Y lo decimos en el contexto grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Considere personas que pudieran ser así, ¿verdad? Dice, es imposible que esos, ¿ok?, al recaer quiere decir que volvieron otra vez, evidentemente, al mundo, ¿verdad?, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hay personas que dicen, tú ves ahí, es que uno puede estar ahí, puede ser cristiano y recae, ¡fua!, y ya es imposible, ya no hay más chance. Ya cuando tú eres cristiano y te vas y recaes, estás apartado. Eso liquidó a todos los apartados que yo. Según la interpretación de muchas personas. Los apartados, pues dice ahí que si uno está en Cristo y se aparta, las personas rápido empiezan a resumir las cosas. Si uno está en Cristo y se aparta, ya no puede ser renovado para arrepentimiento, ya se fue al latón, como diríamos nosotros aquí en Puerto Rico. Si fuera así, yo le diría, cuando usted vaya a evangelizar allá en el Callejón Monzo Méndez y alguien le diga que es apartado, dígale, Dios te bendiga y brinque para el otro, porque ya se no tiene esperanza. Pero no es así, porque no es lo que dice aquí, ¿ok? El contexto. Le está hablando a los creyentes, no está hablando a los perdidos, está hablando a los creyentes. Dice, nosotros dejamos los fundamentos y vamos hacia la perfección, porque es imposible que los que fueron iluminados. Entonces ahora toma, si usted dice, oye, y si le está hablando aquí al grupo de creyentes, mire bien, le está hablando al grupo de creyentes y usted dice, sí, provee de la luz de Cristo, ustedes don celestial, participamos del Espíritu Santo y gustamos la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. El asunto de la imposibilidad es que nosotros, los creyentes, el creyente no recae. ¿Está viendo? ¿Por qué el creyente no recae? Porque Cristo provee para que no recaiga. Amén. El que es de Cristo, hermano. Si no, allá en Juan 10, semana pasada hubiéramos dicho, pero de momento puede ser que usted esté en Cristo y de momento usted
alguien le abre la mano hacia el Señor y ¡fua! Y le saca del buche. Y usted sale de allí y el diablo se lo lleva. ¿Será posible eso? La Biblia dice que no. La Biblia dice que cuando usted está así firme en Cristo, el Señor es el que le hace estar firme. Para usted estar firme. Y el Señor es el que le tiene en la mano. Amén. Dios me lo bendiga. En otras palabras, ¿quién le puede abrir la mano al Señor para sacarle usted de dentro de la mano al Señor? Ese es el contexto claro de lo que estamos viendo. Amén. Así que cuando de momento usted lee Hebreos, dice, y yo soy de los que recae. No, porque el creyente no recae. El creyente sigue firme en Cristo. ¿Amén? El creyente, vuelvo lo repito, el creyente, estamos diciendo el creyente, hermano. Nosotros, como dice Pablo, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que seguimos hacia adelante para la preservación del alma. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no le salvó a usted para que usted termine siendo perdido. Aquí lo dice claramente. ¿Ok? Es imposible que usted recaiga. Pero vuelvo y digo, ¿a cuenta de qué? ¿Qué es lo que lo hace imposible? El Espíritu Santo, el poder de Dios. No es usted, es que casi siempre uno piensa en uno. Porque es que todo es, ¿verdad? Uno. Y yo, ay bendito, si usted va a depender de usted, pues exacto. Si fuera a depender de usted, usted no hubiera sido salvo nunca. Vamos a empezar por ahí. ¿Va viendo? Piensen en esto. ¿Cómo usted se salvó? ¿Quién le salvó? ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo Jesús. Muy bien. ¿Quién es el destructor de la salvación? Nadie puede. A ver, con calma. Satanás no quiere que usted Satanás, el enemigo, no quiere que usted se salve. Pero no puede destruir. ¿Quién es el que destruye la salvación? Nunca. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Que alguien destruye la salvación. Que alguien anula la salvación. Yo he visto anulaciones en la Biblia, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Eso sí hace la Biblia. Pero nadie puede destruir la salvación. Maído Pablo. Yo conocí una señora hace muchos años que llevaba muchos años en el Evangelio. Sí. Y ella me hacía la pregunta que de qué dominación yo era. Sí. Cristiano, de la dominación bautista. Sí. Y me dice, ustedes son de los que dicen que siempre son salvos. Y yo le decía, es que la salvación el Señor te la da por gracia y no te la puede quitar. Ya te la dio, no te la quita. Claro. Y dice, pues tú estás mal, porque si tú haces otras cosas que no van de acuerdo al Señor, la salvación se pierde. Y yo le dije, pero ¿dónde usted consigue eso en la Biblia? Me dice, mira donde dice lo que te digo primero, que hay que guardar la salvación con temor y temor. Léete eso bien, me decía, porque ahí me dice que Un error. la salvación. Un error. Es que lo que sucede, sí, exacto. Lo que sucede es, de hecho, vamos a conseguir ese verso aquí un momentito. Lo que sucede es que hay muchas personas que pasan para adelante el error que les enseñan. A ver si lo tengo por aquí un momentito. Darlo aquí. Dice, no, que estamos en Gálatas, no recuerdo, seguramente lo pueden encontrar. Ocupados en vuestra salvación. Lo iba a buscar acá. Míralo aquí, Filipenses 2.12. Vamos a eso un momentito. Vaya a Filipenses 2.12. Las palabras son importantes, hermano. Y hay que tener la palabra factual como lo dice aquí. Claro, porque es que ellos los confundieron ya. Y yo estaba empezando en el Evangelio. Dice, por tanto, amados míos. Filipenses 2.12. 2.12 Filipenses dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse en vuestra salvación? Bueno, que ahora ustedes son salvos, usted se va a ocupar en obrar y en trabajar, y en esa salvación que usted tiene, usted se va a ocupar. Pero la salvación usted no la obtuvo, la salvación se la regaló el Señor.
personas algunas dicen, la Biblia dice ocupados de vuestra salvación, como si de mí dependiera la salvación. Eso es un error brutal. Y hay muchas personas que les enseñan ese verso mal y lo citan mal. Esa oración termina en el próximo verso. Exacto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pastor, y si alguien mata, por ejemplo, siendo cristiano. Si alguien mata, Siendo bueno, puede ocurrir. ¿Por qué mataría? ¿Por un arrebatamiento de la carne? Puede matar. ¿Por qué mataría? Para defenderse, ¿verdad?, de otro mal. Podría ser. Si somos factuales bíblicamente, tenemos que decir, sin importar nada, que ningún pecado nos aleja del amor de Cristo Jesús. Pero siempre hay un contexto importante, ¿verdad? Hay que aclarar bien las cosas, porque a veces sucede, y vemos mucha evidencia, de personas que no son creyentes, pero profesan ser creyentes. Muchas veces nuestra duda y el contexto y el sample field, como uno dice, los hechos que uno ve y oye, noticias que uno ve y oye, para llegar a esa pregunta, la inmensísima mayoría, si no me gustaría decir, si no todos, están basados en personas que no eran creyentes. Amén. Por ejemplo, usted ve una noticia, una persona que de momento dice, iba a tal iglesia y después se descubrió que llevaba robando 15 años. Dice, pues fue perdiendo la salvación por 15 años hasta que la perdió porque se descubrió que era pillo. Y digo, no, es que el creyente no obra en malas obras. El creyente hace las obras del Espíritu Santo. Mire cómo estábamos viendo aquí en Filipenses 2:13. El Señor es el que produce en nosotros el querer y hacer qué cosa, su voluntad. ¿Okay? Porque Él es bueno y Él quiere que nosotros lo hagamos así. Tenemos que entender que el creyente está en el control del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que la palabra dice, no apaguéis el Espíritu, obedezcan el Espíritu, amén. Sigan creciendo en el Señor. Hebreos 6 del 1 al 3 vimos claramente que seguimos hacia la perfección. Dice, no vamos a estar quedándonos en las cosas fundamentales de la doctrina de Cristo, vamos a seguir hacia adelante. El creyente sigue hacia adelante, no solamente en su conocimiento de la palabra, como estaba diciendo antes, sino en su ejemplo. Amén. Cada día acercarse más a Cristo, santificarse más. Esas son cosas que confirman cuando estamos caminando con Cristo Jesús. Pero literalmente, por ejemplo, vaya a Romanos 8. Eso es lo que quiere decir Romanos 8. O sea, que hay personas que argumentan unas cosas utilizando mal y tergiversando lo que dice la Biblia, como es ocupados de vuestra salvación, que no dice eso. Pero entonces después que en Romanos 8, se me hace que no lo leen. Dice, el contexto todo de Hebreos 8, especialmente el verso 28 en adelante, que se llama más que vencedores, quizás en la Biblia, la versión de la Biblia que tiene, dice, mire, entienda bien, voy a parafrasear rápido, no voy a ir toda la parte, dice, del 28 en adelante, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso que hemos dicho que al creyente no le suceden cosas malas. Le sucederán cosas difíciles, pero cosas malas, como que el resultado va a ser mal, no existen. Todas las cosas ayudan a bien, pero no es a cualquiera, es a los que son llamados según su propósito, a los que Él quiso salvar. Amén. Y somos, ¿verdad?, aquellos que hemos conocido a Cristo. Dice, a esos que Él antes conoció, a esos los predestinó, o sea, les preparó ya el camino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Va viendo, ¿cuál es la opción del creyente? Ir creciendo hasta que seamos iguales a la imagen de su Hijo, no es de reversa. Pues si usted va a reversa, váyase a los carriles de la derecha. Y los que quieren ir para adelante, los carriles de la izquierda. No dice eso en ningún sitio, hermano. Porque no hay una provisión para ellos. La provisión para ellos, el mismo hombre se lo inventa en sus doctrinas. Pero en la Biblia no hay provisión para dar para atrás. Dice, a esos que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, y los justificó los glorificó. Como que dice, Él te agarra y te va llevando por un proceso para que tú termines pareciéndote a Él. Amén. Esa es la perfección que menciona en Hebreos 6. Y dice, ¿qué vamos a decir a esta verdad? ¿Cuál es nuestra reacción?
diríamos, pues, si Dios está de parte de nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Dice, podemos decir, si Él no escatimó ni a su Hijo, si lo que lo entregó por nosotros, no quiere decir eso que nos va a dar también todas las otras cosas adicionales a su Hijo. Yo conozco un refrán, el que espera lo más, espera lo menos. Tiene que ver con esto. Si Él nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también aquellas cosas que son menores a su Hijo? Dice, por ejemplo, me lleva a pensar, esto es todo Pablo pensando, ¿verdad? Según dice la Biblia, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si el que los justificó fue Dios. ¿Quién va a cuestionar a Dios que Dios me justificó a mí? ¿O le justificó a usted? Nadie le puede cuestionar a ese Señor. Porque Él quiso, porque Él es bueno. ¿Se acuerda la parábola aquella de los que vinieron a trabajar a las 6, después a las 9, a las 12, a las 5 de la tarde, el Señor le dio el sueldo completo en la parábola? Y los otros, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dice, pero amigo, yo no te hago mal. No te pagué lo que te iba a decir. Lo que le dijo. Sí. Y en otras palabras, la persona reconoció, es que pienso que hay unos que merecen menos y yo merezco más, porque yo trabajé más horas. Pero dice, tú tienes problemas porque yo soy bueno, le dice el Señor. Y esto es lo que pasa aquí. O sea, Él es bueno, Él nos justificó, nadie le puede cuestionar. Amén. ¿Quién va a condenar? Si Cristo es el que murió y el que resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, ¿quién nos va a condenar? Él nos pudo haber condenado, pero Él no nos condenó. Él nos salvó. Sigue diciendo, entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? O sea, como que dice, este es el mismo contexto de Hebreos 6. Ah, que puedo perder mi salvación porque me condeno, verso 34. Ahora, el tema de hoy, ¿puedo yo mismo de mi decisión irme quitando de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es lo que dice el 35. La tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, todas estas cosas que podrían hacer disque caer y tropezar a la persona, flaquear y quitarse de cristiano, que es lo que argumentaría mucho, no es posible. Dice, pues la contestación implícita a eso, nada de estas cosas. El verso 35, 37, llevamos adelante, dice, en realidad, en todas estas cosas, lo que somos es más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. A las personas a veces se les olvida esa parte. Piensa que es que somos vencedores porque yo soy el fuerte, el duro. Yo soy el cheche que le meto las manos a todo lo que aparezca. No, somos más que vencedores porque Cristo nos amó. Y Cristo nos amó de tal manera que se entregó por nosotros y estamos seguros en la mano de su Padre. Si usted comprende eso, usted pasa a ser libre en Cristo Jesús. Porque la salvación no depende de usted. Eso es lo que es vivir todo el día, pensando que usted se puede, o usted está salvo y mañana está perdido. O no lo hace para mañana, pues sirve esta noche y está perdido. Usted no puede vivir así, esa no es la vida en Cristo. Es una falsa doctrina, pero mala, oye hermano. No es una peculiaridad, bueno, podemos llamarle peculiaridad, una peculiaridad, pero una peculiaridad es una doctrina de error, pero severa. Porque va en contra de lo que dice la Biblia. Y es porque lo malentienden y es porque en estas denominaciones les enseñan que eso es lo que es y ellos no lo cuestionan. Ellos no van a la palabra. Podrán ver todos estos versos y dicen, pero ve acá, y no cuestionan por qué Romanos aparenta contradecir lo que ellos interpretan de aquel otro verso que lo estaban leyendo mal. Y es porque amoldan, exégesis, ¿te acuerdas? Amoldan lo que ya ellos decidieron, que la salvación se pierde, y dicen, tenemos que marronear esto para que eso diga lo que yo quiero que diga. Y eso es el irresponsable con la palabra del Señor. Estoy seguro usted conocerá un montón de personas que se congregan en tales lugares. Son la mayoría de los que se consideran evangélicos en Puerto Rico. Y es un error fundamental, que no es real. Y lo que produce son vidas de la misma forma. Ellos piensan que tenemos un cheque en blanco para pecar. Pero nosotros conocemos la palabra y sabemos que no. Nosotros no estamos llamados a pecar, estamos llamados a ser como Cristo Jesús, todo lo contrario. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva precisamente a ser como Cristo Jesús. Sí, déjame dejar la manita a Lorian, rápido va con papá. Que enseñan que cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo sale de él. Sí. Y se va de él. Y eso yo no, lo oí un maestro diciéndolo. Y eso no hay fundamento bíblico para decir nada de esas y cosas. Cuando vamos a la palabra lo que dice es que el Espíritu Santo se contrista. Pero si la palabra también nos dice que fuimos sellados
Con el Espíritu Santo. O sea, sellado es sellado. Sellado es sellado. Se contrista, pero no se va, no quiere decir. Ajá. Es que extrapolan el significado de las palabras y lo quieren simplificar tanto que adrede hacen que se pierda el sentido. Amén. Yo lo escuché de un maestro, pues recién convertida, ¿verdad? Sí. Y yo a mí me chocó porque yo decía, pero entonces como uno entra y sale, entra y sale, entra y Sí. sale, como que uno dice, nunca voy a saber. Se pierde y se salva 700 veces Ajá. uno. Eso no es bíblico, hermano. Manito, dame el amiguito Pablo y enseguida voy con la amiguita Lucy. Amiguito Pablo. Que hay muchas personas que miden la salvación por los años que llevan en el Evangelio. Y le dicen a uno, chachi, yo llevo 45 años, tú estás empezando ahora, tú estás en Pampa. Dicen a uno. Ah, Bueno, podría estar en Pampa en los rudimentos, ¿verdad? Pero no necesariamente porque es que hay unos que son más salvos que otros. Ese es el problema de la mentalidad que le mencioné al principio. A veces salen de esa doctrina de error donde uno se salva por cantito, por sacramento, poco a poco. Vienen al ámbito evangélico, entonces transfieren lo mismo. Uno se salva poco a poco. Yo me acuerdo había un pastor una vez, decía muchos errores aquel varón bendito en Mayagüez. Y le decían, esta iglesia es la más salva de todo Puerto Rico. Mire cómo está el pelo blanco ahí. Y, sí, entonces yo se pasaba como unos vacilones que no eran muy buenos. A mí siempre me estuvieron como de mal gusto. Siempre había ser. Cuando llegaba yo a la iglesia allí, Tito, besa el anillo. Y yo, ¿por qué le voy a besar yo el anillo a usted? No, porque esta es la iglesia más salva de todo Puerto Rico. eso es pesado. Esas bromas pesadas. A veces uno dice, ¿es una broma pesada o es que el caballero se lo está creyendo? Esas cosas, que con esas cosas no se relaja tampoco. Para que usted vaya a ver, esas cosas no son de chiste. Porque las cosas que hizo el Señor por nosotros no son de chiste. Ahora, si es otra cosa lo que él está pensando, pues que chistee todo lo que le dé la gana. La maita Lucy. Sí, que yo me estaba acordando de la cita de Pablo que decía, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Pero a lo mejor son gente que aparentan salvación, ¿verdad? Exacto, como estamos viendo aquí en Hebreos 6, 4 al 8. Hay personas que gustan, que prueban, que saben de la palabra, conocen la palabra. ¿Usted conoce personas así seguramente? Sí. Hay personas, es más, posiblemente dice, esos versos yo no lo sabía. Yo quisiera ser tan tranquilo, tan tranquila como esta persona. Y te dice, pero esa persona no se congrega necesariamente. Dice, entonces, habrá cosas que le podrían ser de ejemplo a usted, por lo menos en lo superficial, para su vida, sí, claro, pero el resto de las cosas es que si uno no conoce a Cristo, punto, y el Espíritu Santo no está dirigiendo su vida. Podrá tener un destellito aquí y allá, por aquello de aquellas cosas que son aprendidas, pero el que va todos los días perseverando y creciendo en Cristo hacia la perfección en Cristo es el que es creyente, es salvo, y el Espíritu Santo de Dios está morando en él o en ella. Maestro James. Ahorita estabas diciendo que principalmente todo depende de Cristo en nosotros, ¿verdad? Exactamente. La salvación es por gracia. Entonces, el escritor de Hebreo, lo que está diciendo en la primera sección que estábamos viendo, enfocaba en nuestro movimiento hacia la perfección. Hacia la perfección, correcto. Y esta porción, pues complementada por todas las cosas que hemos estado mencionando, ¿verdad? Que no depende de nosotros, depende principalmente de Dios. Lo que depende de nosotros es la fe en Cristo Jesús, nuestra fe puesta en Él, porque Amén. nuestra salvación es por gracia. Amén. Y volviendo al contexto de lo que se presenta, más adelante el escritor de Hebreo, en el capítulo 7, habla sobre la inmutabilidad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo número 25 es uno que pues me toca muy de cerca, ¿verdad? Amén. Lo hemos marcado aquí desde hace mucho tiempo. Hebreos Dice, 7:25. 7:25, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también Jesucristo salvar perpetuamente. Amén. O sea, por siempre. Eso me parece que es el énfasis importante que De lo que estamos dando diciendo. a la porción que estamos Exactamente, considerando. exactamente. Muy cierto. Igual que Hebreos 7:25, que ha leído el maestro James, leyendo el final del capítulo 8 de Romanos, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, estos son demonios, ni lo presente, ¿se acuerdan? ¿Quién destruye la salvación? El demonio no la destruye. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el amor que está mencionando aquí es el amor de Cristo que está evidenciado sobre aquellos que Él amó y Él salvó. Ese es el contexto. A esos los justificó y los glorificó. De eso está hablando el verso 30. A eso que Cristo salvó, nadie nos puede separar
de Él. Entonces, fíjese que la Biblia no es que hace un resalte sobre el tema de que usted está salvo, firme en la mano de Cristo por la gracia de Él. ¿Sabe lo que quiero decir? No se va, no hace un resalte desmedido. ¿Por qué? Porque es una verdad fundamental en la Biblia, está a través de toda la Biblia, hermano. Amén. ¿En alguna vez le dieron a entender a Abraham que si seguía por ahí, puede ser que un día Abraham se perdiera? ¿No? Cuando pecó y desobedeció Moisés, que Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Yo he escuchado el disparate, pero un disparate de respeto, que dicen que Moisés se perdió. ¡Wow! Entonces uno dice, ay, papá, ¿por dónde empiezo a explicarle a este caballero, ¿verdad?, lo que la barrabasada que él acaba de decir? ¿Por qué? Porque es que alegorizan que el entrar a la tierra prometida era entrar a la salvación. Y como Moisés no entró, pues Moisés se perdió. ¡Wow! Esa es una teología bien profunda. ¿Cómo uno explica eso? El Señor le quitó la vida a Moisés. Y se lo llevó antes de tiempo. Antes del tiempo que Moisés pensaba que iba a durar. Eso no quiere decir que Moisés se perdió. Moisés, el Señor le quitó la vida a Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Y se lo llevó. Ah, no, pero Enoc caminó con Dios, no se perdió. ¿Y Moisés? Exacto. Entonces después se le olvida esa parte. Más adelante en el Nuevo Testamento ven a Moisés y a Elías transfigurados con el Señor, hablando de las cosas que iban a suceder, de su venida. Entonces un perdido hablar con el Señor de su venida. Es que hay mucho error, hermano, que está por ahí, y eso es que viene de interpretar la palabra a la ligera y agarrar un marrón y caerle a cantazo a la palabra hasta que ella diga lo que yo quiero que ella diga. Y tenemos que ser bien cuidadosos con ella. Y de eso hay mucho. Hay denominaciones enteras fundamentadas en cosas como estas. Y eso no trae nada de bendición a las personas que lamentablemente están en ellas. Amén. Proseguimos. Si seguimos entonces, hermanos, vimos aquí que lo que está diciendo es, mire, esos que han creído, es imposible que vayan a recaer. Porque el recaer implicaría que tendrían que convertirse otra vez. ¿Les he invitado yo a convertirse otra vez alguna vez? Cuando yo bromeamos, ¿verdad? De que de momento nos hemos tenido que ausentar por algo, por un viaje, por algo. Que hace 2 semanas que no he podido estar con ustedes. Yo bromeo con ustedes y digo, mira, me tengo que convertir otra vez. Pero eso es bromeando, entre hermanos. Quizás no debo bromear porque alguien quizás lo escucha grabado, como lo está escuchando aquí. Algún hermano lo puede escuchar grabado después en YouTube y dice, allí el pastor dijo, pero es de broma, ¿verdad? Pero aludiendo a que dependemos tanto de la comunión entre hermanos que nos hace falta esencialmente estar con ellos. Eso es lo que queremos decir. Pero la salvación no se pierde, hermano. Porque la salvación la garantiza Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces para la próxima porción. ¿Ok? ¿Cómo van de la mano? Una pregunta. Resume ese campo como tal. ¿Cuál? ¿Qué? Eso, resúmelo como tal. Eso. Esta parte, que sí está hablando de los creyentes. Oh, sí. En esta porción del 4 a 6 se está hablando de los creyentes. Acuérdense, el contexto es importante. El contexto nos dice que está hablando de los creyentes. Le está diciendo, miren, vamos hacia la perfección. ¿Ok? Dejando los rudimentos. Dice, porque es imposible, ¿verdad?, que aquellos que gustaron de todas esas bendiciones de Dios, ¿verdad?, y recayeron, puedan ser renovados. Nosotros ni vamos a recaer, ni tenemos que ser renovados. ¿Por qué? Porque los creyentes prevalecen y permanecen y persisten en Cristo, porque el Espíritu Santo les permite a ellos prevalecer. Lo que está hablando aquí es de una imposibilidad. Amén. Que lo que cuesta trabajo decir es la imposibilidad de que el creyente vaya a perderse. ¿Qué tendría que hacer si alguien se pierde? Si se pudiera perder a alguien, tiene que convertirse otra vez. Dice, es imposible. ¿Por qué? Porque no es lo que la Biblia fundamenta. El concepto de perderse y salvarse de nuevo no es bíblico, es lo que quiere decir aquí. Y lo vemos a través de la ausencia de ellos, a través de toda la Escritura. Usted no va a encontrar ninguna otra parte en la Biblia que le diga claramente, mira, para que no preguntes, ¿verdad?, para que no tengas dudas, no te puedes perder porque no te vas a salvar otra vez, tú te salvas una vez. Cuando tú vienes a ver, eso es lo que enseña la palabra del Señor. En ningún momento está hablando esto de hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Está diciendo cuando uno es de Cristo, uno es de Cristo, y lo vemos el consejo a través de toda la Escritura. Por lo tanto, no hay provisión para uno dejar de ser de Cristo.
Lo vimos claro, ¿verdad? Si usted no puede dejar de ser de Cristo, pues usted prevalece para siempre, su salvación es eterna, como hemos visto. Lo que está mencionando ahí de estos que gustaron y recayeron es una imposibilidad. Pero lo está mostrando para que digan, mira, no vaya a pensar usted que usted está en Cristo y de momento va a dejar de estar en Cristo, porque usted está puesto ahora para ir a la perfección. Es lo que está diciendo en Hebreos. Amén. Y gracias por preguntar. Es como si fuera que si recayeran, no podrían, o sea, no puede recaer. Exacto. Ajá. Ahora, Pero que tú también mencionaste algo de que, digo, se dice aquí, pero usted, que eran los que también hay personas que gustan de eso, pero que no son salvos. exactamente. Entonces, Eso, la gente piensa, recayó, pero no recayó nada, es que no era salvo. porque hay personas que, tenemos que decirlo así, el simple hecho de que alguien se agrade de la escritura no quiere decir que sea salvo. El simple hecho de que alguien cante himno no quiere decir que sea salvo. El simple hecho de que alguien esté de acuerdo con lo que dice la Biblia no quiere decir que sea salvo. Amén. ¿Sabe quién está de acuerdo completamente con la escritura? El diablo está completamente de acuerdo con la escritura, pero él no la hace, él no la pone por obra. No la puede hacer porque ya se reveló. ¿Okay? ¿Entiendes? Allá habrá alguien que tenga más seguridad en su mente de que Cristo es Cristo que el diablo. No, pues si él estuvo cara a cara con él. Amén. Y por eso es salvo. No, lo vemos. O sea, el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Okay? Dice, la flor se cae y la hierba se marchita y todas esas cosas, pero el que hace la voluntad, dice allá en Isaías, de mi Padre, de Jehová, permanece para siempre. Amén. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo sobre, oye, estas cositas, ¿te acuerdas que estuvimos viendo en Génesis? Y toda esta gente haciendo titerería aquí toda la vida. Dice, más Moisés halló gracia entre más Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Wow. Y por allá estaba todas las generaciones de toda aquella gente. Y los hombres en ese momento empezaron a invocar el nombre de Jehová. Como que dice, te está dando un resumen importante. Pues cuando te dice eso mismo también, cuando aquellos de los que perseveran en Cristo, es una verdad fundamental de la Biblia. ¿Okay? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es permanecer para siempre? Eso mismo. Que es eterno. ¿Amén? ¿A cuenta de qué? De que el Señor le salva. Amén. Yo no entiendo, yo entiendo todo, o sea, entiendo claro de la salvación en Cristo, pero que entiendo que es como que esto no puede suceder. Es una imposibilidad. Es imposible que eso suceda, que un cristiano se recaiga, porque, ¿verdad? Porque también él lo dice más en el versículo 6, que estaríamos nuevamente crucificando al Hijo de Dios. O sea, que no puede volver a renovar. Y exponiéndole... Lo que yo entiendo también es que el arrepentimiento es una sola vez. No es que tú puedes decir, me arrepentí para salvación y después me alejé y después vuelvo y me arrepiento de esa salvación. Y la salvación es solamente una vez, exactamente. Porque uno se arrepiente del pecado cuando uno en la vida cristiana va pecando día a día, peca, pero el arrepentimiento de salvación es una vez y ya. Una sola vez. Es una porción bíblica que tiene dos aplicaciones. Aplica en el contexto hacia los que han sido salvos. Pues dice, pues es imposible que yo me salve otra vez, porque yo soy salvo. Y es imposible que yo recaiga porque el Señor me mantiene firme. Exacto. Para los que no son salvos, dice, mira, tú gustaste, pero eso no quiere decir que sea salvo. ¿Está bien? Ahí está el asunto. Alguien dirá, oye, pero que muchas cosas hacen esta gente énfasis en que uno ser salvo o no ser salvo. Porque es lo esencial. Si alguien escucha esto y dice, ¿y para qué ustedes se pasan tanto tiempo ahí hablando que si es salvo o no es ser salvo? Porque el ser salvo lo es todo. Si usted no es salvo, usted se va a perder eternamente cuando termine esta vida. Esta vida se va a acabar en un momento dado. Todo depende si usted está en Cristo o no. Amén. De la misma forma, ¿te recuerda antes de ir a la próxima porción? El continuo sacrificio. ¿Usted se acuerda de ese concepto bíblico? ¿Qué es el continuo sacrificio? Animales que se sacrificaban para perdón de pecado. ¿Eso aplicó hasta cuándo? Hasta Cristo, ¿no? Hasta Cristo. ¿Y por qué solamente aplicó hasta Cristo? Porque él rompió el velo. ¿Y qué implica? ¿Y qué implica entonces? ¿Pero por qué no hacen falta entonces más sacrificio cuando se rompe el velo? ¿Qué implica? Porque Él fue el sacrificio. Él es el Cordero de Dios. De ahí para adelante no hace falta más ningún otro sacrificio, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que tienen la doctrina de que todas las veces que se celebra una misa, Cristo baja, se convierte en la galletita y muere otra vez. Por eso es que yo le he llamado blasfemia.
Porque mismo Hebreos dice, es imposible que venga Cristo a morir otra vez. Hacer otra vez, pasar otra vez, a morir de nuevo, a pasar, ¿verdad? Ellos dicen, no, pero es que es algo simbólico. Pues si es simbólico, ¿qué es lo que quiere decir? Ni simbólico aplica. Porque la muerte de Cristo fue una sola vez por todas. Se presentó, ¿verdad? Y después se presentó a la diestra del Padre. Entonces cada vez que hay una misa, él baja de la diestra del Padre para acá porque alguien le dio la gana de hacer un hocus pocus y de que él se convirtiera en galleta. Esa es una pretensión ridícula, por no decir un montón de cosas más. Ese disparate hace pensar a las personas que al comerse a Cristo van manteniendo la salvación. Eso es lo que ellos llaman tener comunión con Cristo. Comunión, ¿verdad? Entonces usted se va comiendo a Cristo y si usted mantiene comiéndose a Cristo todo el tiempo, pues usted se mantiene, ¿verdad?, salvo. Eso es un error bestial. Y es algo que no es bíblico. Y ahí es que ellos pagan los pecados. Entonces, cuando hacen esa... No, si le confiesa al sacerdote, el sacerdote los perdona, a nombre de Cristo, dice. Eso es un error. Uno no se salva comiéndose ninguna galleta. Ni hay continuo sacrificio. El sacrificio de Cristo fue una sola vez por todas. Amén. Vamos a la última porción. Dice, en los próximos de estos versos, vamos a ver ahora lo último, ¿verdad? Que la perseverancia, ¿verdad?, implica caminar diligentemente con Cristo. Y los que caminan diligentemente con Cristo son los que son de Cristo. Amén. 9 al 12. Que era Eileen, ¿verdad? Muy Pero bien. aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores que conducen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis demostrado por su nombre, porque habéis atendido a los santos y lo seguís haciendo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. La versión de la Biblia que tiene Eileen un poquito diferente, pero es la palabra del Señor también. Pero usted lo pudo seguir, ¿verdad? ¿Ah? La versión internacional. Me parece que la versión internacional, sí. La NIV. ¿Ok? Pero es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Lo único que obviamente quien traduce, pues traduce con una selección de palabras diferentes. Pero usted lo captó todo. Dice ahora en cuanto a nosotros. ¿Viste? Lo que estábamos diciendo. El último contexto que nos deja fijo es aquellos, ¿verdad?, que gustaron, probaron, sintieron, pero no eran salvos. Dice, pero a ustedes estamos persuadidos de cosas mejores. Nuestro convencimiento es cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Tuvimos que pretender hacer esta suposición como si la salvación se pudiera perder. Y eso no es lo que queremos decir. Acuérdense el contexto de lo que está queriendo explicar aquí. El escritor dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y que aún les sirven. Pero lo que queremos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, porque para eso nos llamamos solicitud es estar firme en el Señor. Dice, para plena certeza de la esperanza, como que usted está seguro completamente en la esperanza que tiene en Cristo. A fin de que usted no caiga siendo un vago, es lo que está diciendo ahí, perezoso. Dice, si más bien que se hagan imitadores de aquellos que heredan las promesas, que son aquellos que obran en fe y en paciencia. Ese es el contexto completo. Dice, si usted hace un sándwich aquí, coge los primeros 3 versos y los últimos 4 versos estos, y en el centro deja los versos 4 al 6, dice, ahora yo entiendo bien. Él está hablando y está incitando, animando a los creyentes a permanecer fieles en Cristo, porque no hay otra opción, es el asunto. ¿Cuál es la opción del creyente que no sea crecer en Cristo todos los días? No hay opción de decir, pues ¿sabe qué? Yo voy a hacer así, déjame ver, de aquí a 4 o 5 años, si sigo así, estaré perdido. Porque no es una realidad, no es una provisión para el creyente. Ni tampoco es mañana cuando amanezca el día, si amanece, estaré salvo. Tampoco es esa. ¿Ven? El creyente no puede estar preocupándose si es salvo o no, ya Cristo le salvó. El creyente debe ocuparse en su salvación, debe ocuparse en
las vivencias que Cristo le da, en las situaciones que Cristo le provee tener para bendición de él y bendición de otros, en crecer en Cristo. Amén, manita Rosana. Sí, que eso es una seguridad que Dios nos da por su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos. Precisamente, eso mismo estábamos citando al principio. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, realmente. Muy cierto, manita Lucy. Y que tampoco podemos porque somos otras personas. Y a uno piensa igual. Exacto, exacto. Y es muy importante. Antes éramos viejos hombres. Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne, o sea, el viejo hombre con sus pasiones y deseos. Y ya nuestra mente es transformada a la mente de Cristo. Amén. Vuelvo y digo, ha escuchado que el Señor dice, tenga cuidado porque se destransforma. En ningún momento. Dice, puede decir que nosotros flaqueamos en la fe, puede ser que pequemos. Pero el concepto de usted perderse y destruir la obra perfecta que hizo Cristo no existe, porque es obra perfecta. El Señor, que vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará en la mayoría de los casos, dice. No, dice eso. ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga. O sea, ¿cuál es la opción del creyente? Ir creciendo cada día en la fe. Alguien había levantado la mano por acá, la manita Úrsula. Sí, que cuando el Señor, cuando Dios llama a un creyente, Sí, hijo, sí, es mi hijo, sí. Dios lo llama hijo, pues dice la palabra que Jesús no se avergonzará de llamarlo hermano. Exactamente. O sea, el permiso lo da Dios para que Jesús diga, es hermano. Exactamente. Y entonces, una vez habíamos estado diciendo, cuando usted es hijo de su papá, ¿usted deja de ser hijo de su papá alguna vez? En el mundo. Imagínate si es hijo de Dios. También. Entonces, cuando usted viene a ver y dice, pero es que estoy viendo que el contexto que explica y arroja luz sobre el hecho de que nunca vamos a dejar de ser salvos, está a través de toda la Biblia. Está implicado a través de toda la enseñanza. Exactamente. No hay provisión para que usted se vaya a salir del gajo, como dicen en el campo. ¿Ok? Pero gusta para nosotros considerar, ¿verdad? En el asunto de ir hacia la perfección, ¿cómo se ve nuestra diligencia? O la diligencia en nuestra fe. ¿Cómo mostramos, o podemos decirlo, convirtiendo la pregunta, ¿cómo mostramos nuestra fe en base a nuestra diligencia? Pregunta para meditar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Puedo ser más diligente? La contestación a eso será siempre. Sí. Exactamente. Amén. Así que puedes y debes y vas a crecer como cristiano. Amén. El Señor se va a encargar de ello. Pero tú y el Señor trabajan de la mano. Amén. Junto con el poder del Espíritu Santo, ayudándote todos los días. Así que una relación verdadera con Cristo es evidenciada por nuestra perseverancia. ¿Qué quiere decir? Que los que no o los que aparentan no perseverar, los apartados, ¿okay? Con casi ninguna posibilidad, es que son personas que no conocieron al Señor, ¿verdad? ¿Okay? Pueden haber casos de personas que se zahirieron o los ofendieron de una forma, porque hay congregaciones que podrían estar en la carne por completo. ¿Es posible eso? Por montones. Y pueden hacer herir y zaherir una persona que puede estar apartada un montón de años. Sí. Para la inmensa mayoría, simplemente se apartan porque pretendieron forjar su vida cristiana en el poder de ellos mismos. Y nunca conocieron al Señor. Amén. Allá vamos.